Bueno, yo soy César Salinas, soy médico hematólogo, ¿me ven bien ahí, no? Sí, Bueno, vamos a charlar un poco de lo que es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Eh, Más que nada, no quiero andar mostrando lo que es bibliografía, o sea, sí, pero el objetivo de esta charla es que quede desde el punto de vista hematológico. Ya seguro que Agustina ha hablado bien que mucho del lupus y que esta enfermedad está en parte relacionada con el lupus, pero quiero que quede el concepto de lo que es la entidad en sí, y cómo pensar frente a las diferentes manifestaciones clínicas que podemos tener frente a un paciente, eh, y que, digamos, cómo deberíamos actuar. Entonces, antes de empezar a describir la enfermedad, yo hice una especie de casos clínicos que en realidad son todos casos reales. Uno de ellos, de un paciente que tuvimos en el hospital hace un par de años. Y bueno, vamos a empezar. Pasame la diapositiva, bueno, el caso clínico uno. Yo voy a mencionar una ahí serie de está. casos clínicos y después de eso vamos a ir a hacer un poco de énfasis sobre esto y después vamos a volver. Tenemos un primer caso clínico de un paciente joven de 32 años que no tiene ningún antecedente familiar, previo ni personal, un deportista. Presenta un síntoma, un síndrome neurológico agudo, náuseas, cefaleas, hipertensión, asocia hemiparesia bacterial, consulta a guardia, un foco claramente isquémico, un ACV isquémico, se hace una tomografía compatible con un ACV. Se interna, lo ven los cardiólogos, se descarta cualquier patología estructural que pueda generar esto, cualquier cardioembolia, y bueno, en ese contexto tenemos un paciente joven que tiene, sin antecedentes vasculares, un evento trombótico en territorio arterial de grandes vasos. Ese sería un caso uno. Mm, ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Vamos a la segunda diapositiva. ahí está. Este, el caso 2 es una paciente femenina. Son todas manifestaciones clínicas comunes, ¿no? No es lo habitual, pero existe. 43 años, sobrepeso leve, caminatas en forma ocasional. Tiene un evento, bueno, compatible un edema, una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho. Venía tomando anticonceptivos orales con estrógenos. Se suspende consulta, se suspende la anticoncepción. Esta fue una paciente que consultó en su pueblo, ¿sí? Entonces, en manejo ambulatorio le dan anticoagulantes nuevos vía oral. Mientras permanece con la anticoagulación, en el tercer mes presenta múltiples hematomas, tiene una evolución tórpida de su TBP y se ve plaquetopenia 4, grado 4, o sea, menos de 50.000 plaquetas. ¿Qué hacemos con este paciente? Caso 3. Manifestaciones. Varón de 25 años, dolor abdominal progresivo, se interpreta como quirúrgico. Entra a cirugía, nos llaman los cirujanos que ven una necrosis isquémica, una peritonitis con una perforación, sin una causa clara. Tenemos todo un intestino delgado necrosado. Nos llama el cirujano, nosotros los clínicos, che, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, la siguiente, caso Perdón, 4. ahí. Paciente femenina, 25 años, no, perdón, 29 años, tiene un embarazo previo de 22. Esto es más para los obstetras, pero bueno, uno puede pensar esto después porque lo podemos tener como un antecedente frente a una entidad clínica. 29 años, embarazo previo a los 22 años, que tuvo una preeclampsia, un parto de pretérmino, con un recién nacido de bajo peso para la edad gestacional. Y actualmente nos deriva, nos consulta a nosotros porque tiene dos abortos, uno en el segundo trimestre de la gestación. Perdón, uno en el segundo trimestre, sí, el otro en el tercer trimestre. Y la deriva a los tetra para estudio. La siguiente, ahora volvemos un poco con lo que Agustina pudo haber pudo haber, perdón, hablado previamente. Un paciente con antecedentes de mujer de 56 años, con un lupus sin una actividad clínica manifiesta, clara, o sea, sin una actividad de un lupus activo.
consulta por presentar lesiones cutáneas dolorosas en ambos dedos de las manos, con una evolución a necrosis, con una posterior afección de los pies, inicialmente las manos, y esto se extiende a los miembros inferiores, y no estaba en un tratamiento para el lupus activo. En otro caso tenemos un paciente varón, en el último de los casos, que esto fue un caso real, 66 años, veterinario, ingresa por una neumonía grave de la comunidad, que evoluciona a un shock séptico, a terapia intensiva, bueno, ingresa con toda la complicación de una sepsis severa, evoluciona con plaquetopenia, alteración del coagulograma, pero se evidencia un CAM-PTT prolongado. Y para poner un poco más de ser más trágico lo que le pasa a este pobre señor, presenta lesiones úlceras cutáneas necróticas, ¿sí? Necrosis en piel y lo asocia a una TDP. Bueno, la siguiente. Bueno, como he mencionado todos estos síntomas o todas estas patologías variadas que tenemos de- de los Sí, de casos que vi, presentación. Mm. ¿sí? Diferentes formas de presentación y dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, el SAF, todo esto lo puede dar el síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad sistémica que puede presentarse con una gran variedad de síndromes clínicos, como después vamos a ver, pero todos estos casos que yo les he mencionado son todos casos reales que, bueno, uno como hematólogo los ve algunos en forma ambulatoria en la práctica y otros son pacientes que ingresan por una guardia a un servicio de clínica médica y que, bueno, uno debe tenerlo presente. ¿Qué es el SAF? El SAF es una enfermedad o síndrome antifosfolipídico, es una enfermedad panvascular, autoinmune, adquirida, en donde se genera una interacción entre diversos anticuerpos de origen autoinmune que tienden a interactuar con el endotelio, con las células sanguíneas, y pueden producir tanto una trombosis de grandes vasos o de pequeños vasos a nivel capilar, tanto en lo que son los territorios arteriales o venosos, ¿sí? Este, Estos pacientes se caracterizan por tener una múltiple clínica. Ahí, bueno, ustedes pueden ver que hay unos anticuerpos y hay un coágulo entre una pared de un vaso sanguíneo. Y bueno, cómo estos anticuerpos interaccionan y generan un efecto protrombótico inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y se caracteriza por las presencias de estos anticuerpos, que son las anticardiolepinas, IgG y IgM, la presencia del inhibidor lúpico y la anti-beta 2 glicoproteína IgG y IgM. La siguiente. No sé si la pudieron pasar. ¿Sí? Bueno, este, este síndrome en realidad es un síndrome relativamente reciente, o sea, dentro de lo que es la descripción de patologías inmunológicas o patologías vasculares. Fue primeramente descrita por un reumatólogo, ¿sí? Que fue Graham Hughes, que esto lo hizo en el año 1981. Este doctor, que siempre hay que hacer honor a la gente que investiga y informa precedente a nosotros, que bueno, uno puede ver, lee en un libro los trabajos, pero hubo gente pionera y siempre hay que tratar bueno, de honrarlos. Este señor hizo un trabajo en donde detectó, ¿sí? La presencia, la relación en pacientes fundamentalmente con lupus, una alteración de las pruebas de coagulación, ¿sí? Y vio cómo en estas pacientes con lupus, ¿sí? Los pacientes tenían más riesgo de infarto, o sea, de accidente cerebrovascular isquémico, y también tenían más riesgo de trombosis, ¿sí? Como bien dije, el lupus es una enfermedad trombótica adquirida, ¿sí? Y puede afectar tanto los grandes vasos como los pequeños vasos, y las manifestaciones clínicas van a ser en base de pacientes que tienen fenómenos trombóticos. Es una entidad que se encuentra la presencia de los anticuerpos estos, las anticardiolipinas, las anti-beta 2 glicoproteínas y el inhibidor lúpico, puede detectarse
en una posibilidad, digamos, en la población en un 5%, un 2 a 5%, sin tener manifestación clínica, por lo cual uno tiene, si tiene un paciente con una sospecha de un fenómeno vascular en el cual uno tiene que pensar y tiene que descartar esto, ¿sí? Eh, pero no hay que andar solicitando pruebas sin no tener la clínica manifiesta del lupus, que realmente cuáles son todas las patologías que pueden llegar a haber. Habitualmente es una entidad, ¿sí?, que se presenta fundamentalmente en mujeres, ¿sí? Es en una relación 5 a 1 y sobre todo en mujeres jóvenes. Sin embargo, no implica que haya una presencia de esta entidad en pacientes más añosos. Cuando es así, tiende también a afectar a los hombres, ¿sí? Sobre todo cuando son mayores de 50 años. El lupus, perdón, el SAF, el síndrome antifosfolipídico, que es una entidad vascular con síntomas vasculares asociados a estos anticuerpos, ¿sí? Puede ser primario per se o puede ser secundario, como bien les ha explicado seguramente Agustina, yo no llegué a ver la presentación. Puede presentarse fundamentalmente en el lupus. De hecho fue en ese contexto que empezaron a hacer las primeras investigaciones por las tendencias trombóticas en estos pacientes, pero en una menor medida puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea o la esclerodermia. Los pacientes, en realidad es muy importante saber que esto es un fenómeno que no es hereditario, es un fenómeno autoinmune en el cual es adquirido. Estaría tipificado dentro de los cuadros protrombóticos adquiridos, ¿sí? Fundamentalmente, de los cuadros protrombóticos adquiridos, el principal es el cáncer, ¿sí? Y en eso estamos viendo en patología trombóticas, pero el otro trastorno protrombótico adquirido, ¿sí?, o trombofilia es el síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Si quieren vamos bien, cualquier cosa me pueden ir interrumpiendo, no hay problema. Este, Esta patología o lo que es el SAF, ¿sí? Hay un consenso que se hizo para pensarlo en él, que son los criterios de Sidney, ¿sí? En donde uno tiene, cuando lo sospecha el fenómeno, tiene que seguir este esquema para poder diagnosticarlo, ¿sí? Tiene que haber un episodio de trombosis, ¿sí? La manifestación clínica, obviamente, como ustedes imaginan, puede ser múltiple y variada, porque una trombosis puede producirse en cualquier lugar del organismo, digamos, en diversos sectores, y entonces la clínica puede ser muy variada. Entonces, una trombosis, sea arterial, venosa o de vasos pequeños de cualquier tejido, la trombosis tiene que ser confirmada, bueno, por objetivos bien validados, sea un Doppler, sea un angiotac, sea una cuestión, una toma de biopsia. Y esto es algo que es muy importante para poder diferenciar. Yo me acuerdo que en el lugar donde me formé en hematología siempre me lo recalcaron mucho, que una obstrucción vascular en un tejido puede ser por múltiples causas. Y lo que es sumamente importante es que cuando se realiza la biopsia, ¿sí?, de algún tejido en la cual hay una trombosis, tiene que estar la trombosis, pero no tiene que haber vasculitis o inflamación del vaso. O sea, el patólogo, que bueno, no en todos los centros se puede evidenciar esto en forma fehaciente, el patólogo nos tiene que informar un fenómeno trombótico en donde el cual no esté presencia de la vasculitis de la poré. Entonces, eso es un dato muy significativo de sospecha de SAF, ¿sí? Estas manifestaciones clínicas de trombosis también pueden estar relacionadas en el contexto del embarazo, que en última instancia está hablando de estos anticuerpos, ¿sí?, que interaccionan con las glicoproteínas o con las antitrombinas, ¿sí?, en lo cual están haciendo, en primera instancia, una patología vascular porque produce insuficiencia placentaria. ¿Cuáles son
dentro del contexto obstétrico, por ahí esto no es tanto para clínica, pero bueno, sí puede servir en caso de que una paciente venga a un consultorio o que vaya a la guardia por una trombosis y que tenga antecedentes Sí. obstétricos, un paciente joven. La morbilidad, lo que puede generar el embarazo del SAF es que haya una o más muertes inexplicables de un feto en el cual es morfológicamente normal, es decir, que no hay ningún síndrome genético. Esto es bueno, después de la 10ª semana de gestación o más aún, ¿sí? Y que la morfología fetal normal pueda ser documentada o mediante ecografía o por un examen directo del feto. O puede ser que haya uno o más nacimientos de un neonato prematuro, morfológicamente normal, antes de la semana 34 de gestación, pero que sea producido por fenómenos de eclampsia o preeclampsia, que eso en primera instancia es, ¿por qué se produciría en este contexto? Sería porque se produce una trombosis en la circulación placentaria secundaria al SAF y eso a su vez potenciaría a que el organismo trate de incrementar el flujo sanguíneo placentario y esto genera hipertensión y a su vez se genera obstrucción vascular y fibrosis de la placenta. Bueno, y son todos fenómenos en el cual hablan de esa insuficiencia placentaria en el cual el neonato nazca con un bajo peso al nacer, ¿sí? O que haya presencia de varios abortos. Eso, bueno, lo dejo escrito, pero 3 o más abortos espontáneos consecutivos, sin ningún tipo de explicación, antes de las 10ª semana de la gestación, ¿sí? Obviamente descartando patologías cromosómicas fetales, hormonales maternas. Nosotros, bueno, siempre tratamos de decirle a los obstetras cuando pueden, de que siempre traten de hacer un estudio genético, una biopsia de la placenta para poder detectar la presencia de trombosis vascular, ¿sí? En ausencia de la inflamación del pared del vaso. Bueno, la siguiente, ¿la pudiste pasar, Romina? Sí, Bueno, el laboratorio. bueno, entonces con respecto a lo que es el laboratorio, nosotros tenemos que, los criterios de Sirne en el síndrome antifosfolipídicos, tenemos que tener la sintomatología del paciente y después tenemos que tener el estudio de laboratorio confirmatorio, ¿sí? El estudio de laboratorio confirmatorio se tiene que dar en forma positiva, digamos, por un lapso de tiempo, o sea, deben ser persistentes por al menos, ¿sí? 3 meses, o sea, 12 semanas. ¿Y qué es lo que uno, cuando está sospechando el síndrome antifosfolipídico, qué es lo que pide? Bueno, la presencia de anticuerpos anticardiolipinas, IgG y IgM, esto, antibeta 2 glicoproteína, IgG, IgM e inhibidor lúpico. Hay otros tipos de anticuerpos, como son los anticuerpos antiserina, los anticuerpos SAF anti-IgA, eh, anti-beta-proteína IgA o anticardiolipinas IgA. Se han descrito, pero en realidad en lo que es en sí el síndrome, los criterios que se seleccionaron y se siguen manteniendo hasta el día de hoy son estos, ¿sí? Entonces, lo que llama mucho la atención en lo que es el efecto del anticuerpo para detectar el inhibidor lúpico, y esto genera mucha confusión, y esto es un dato muy importante que les quiero remarcar de esta clase, este, que uno muchas veces, en el caso de un paciente que ingrese con un cuadro trombótico, ¿sí? Muchas veces puede detectar el anticuerpo, digamos, el inhibidor lúpico. El nombre del inhibidor lúpico en realidad llama mucho la atención porque el efecto que produce este anticuerpo, digamos, in vitro en las pruebas de coagulación, que bueno, esto se hace en laboratorios muy específicos. Por cierto, en el hospital Pena, bueno, ahora a pese a todo lo que ha pasado, hay un buen laboratorio de mostaza de trombosis. Está Pablo Martínez, que es muy bueno en todo esto. Este, el inhibidor lúpico in vitro genera un efecto de prolongación del tiempo parcial de tromboplastina activado, o el tiempo el APTT, como se dice. Este efecto in vitro, en realidad, de prolongación, pero uno dice, bueno, tenemos un efecto protrombótico,
pero en un laboratorio que puede haber que se prolongue un KPTT, bueno, es raro, pero el fenómeno en vivo del inhibidor lúpico es que es un efecto protrombótico. De todas las manifestaciones, o de todos, digamos, de los tres tópicos de confirmación del laboratorio del SAF, la presencia del inhibidor lúpico es lo más protrombótico existente en el lupus, ¿sí? Perdón, en el SAF. O sea, uno puede llegar a tener el síndrome con cualquiera de los tres, creo que algo Agustina habría dicho, la presencia de sintomatología clínica del SAF, ¿sí? Asociado a la presencia de un solo anticuerpo de estos, eh, potencia o tiene un riesgo trombótico. Pero sin embargo, lo más trombótico o riesgo relativo de los pacientes con lupus y riesgo de trombosis es perdón, con SAF y riesgo de trombosis es el lúpico. Y esto es muy importante porque si entra un paciente con un síndrome con un evento trombótico y ya tiene espontáneamente un tiempo parcial de tromboplastina activado, descartando otra causa asociada o que esté anticoagulado o alguna otra cuestión, es muy significativo de la presencia de inhibidor lúpico, ¿sí? Y después cuando uno prueba o le pide a un laboratorio, que eso a veces uno lo ve, se solicita el inhibidor lúpico, es una prueba que el paciente obviamente no tiene que estar anticoagulado para solicitarla. Este, y por otro lado, a veces en general no se trata de pedir en agudo, uno lo utiliza en forma posteriormente o cuando ingresa el paciente con un evento trombótico se anticoagula, pero hay diversos métodos para poder, incluso en pacientes que tienen un tiempo de APTT normal, ¿sí? Hay ciertas pruebas que se pueden solicitar y obviamente se hacen en el laboratorio de rutina, que por ahí muchas veces lo han utilizado, que es el tiempo de veneno de Russell del oído, es una prueba específica que se hace para investigar el inhibidor lúpico y ese tiempo se puede revertir. Y después el tiempo parcial de tromboplastina activado con corrección con plasma o con plasma normal. Igual son pruebas muy específicas, pero digamos, cuando uno solicita un inhibidor lúpico, tiene que ver o ver en el informe que se hayan hecho estas pruebas confirmatorias. Vuelvo a repetir, el APTT prolongado, que no corrige con un plasma en una prueba de laboratorio, es indicativo o muy sospechoso en un contexto de un paciente con trombosis con un inhibidor lúpico. Y si no se encuentra eso espontáneamente, uno tiene que igual solicitarlo porque por más que no haya un KPTT prolongado espontáneamente, puede llegar digamos, a desenmascararse la presencia del inhibidor lúpico. Siempre pensarlo y siempre tener como concepto para llegar a casa que en el concepto de trombosis y el SAF, un inhibidor lúpico positivo es muy, muy indicativo de riesgo de relativo mayor que trombosis. No es lo mismo un SAF con un solo anticuerpo o con los dos anticuerpos o con el inhibidor lúpico. Bueno, el siguiente. Ay, ¿qué hice? Dios. Pará, que lo descompartí. Ah, ¿vamos bien hasta ahora o se van durmiendo? ¿Me van siguiendo? Sí. Vamos bien. Bueno, Perfecto. Estamos muy bien, gracias. Bueno, bueno, bueno. ¿Para qué pasó la siguiente? No sé por qué se... Ahí está. Sí, esto lo tendría que estar haciendo yo, pero bueno, No, 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 pero no hemos sé por qué tenido se... Ya problemas está. técnicos. Dice, ¿cómo generan trombosis? Ah, bueno, esto. Bueno, hay todo un delirio eh, proinflamatorio, protrombótico, en la cual yo se los quiero mencionar, pero bueno, no es que uno tiene que estar pensando en todo esto, pero es como para tener una cuestión académica de por qué el anticuerpo antifosfolipídico, por qué estas cuestiones generan trombosis. Pensemos que es una enfermedad autoinmune. En cualquier enfermedad autoinmune hay un anticuerpo que se pega a algo y genera algo, un efecto que no es deseado o que genera una injuria. Como no sé, como depósito de fundamentalmente es esto, depósitos de inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos lo que hacen es activar la coagulación en gente que en menor medida no tiene factores de riesgo para trombosis.
hay una capa que está sobre las células endoteliales. Como ustedes saben, nuestro organismo, nuestra cascada de la coagulación, generalmente está permanentemente inhibida. Entonces la coagulación se tiene que activar cuando es necesario, frente a un traumatismo, frente a una hemorragia, un politrauma. Pero si no, el organismo todo el tiempo la mantiene inhibida por diferentes sistemas para que no se produzca una trombosis cuando no se debe producir y produzca una obstrucción del flujo sanguíneo. Tenemos, por ejemplo, un anticoagulante natural, que es una molécula que se llama anexina 1, anexina 5 digo, que se encuentra alrededor de todo el endotelio y mantiene inhibida la anticoagulación. Esa anexina es interrumpida por estos anticuerpos. Después hay inhibidores propios de la coagulación, la proteína C, la proteína S o los receptores de la proteína C. Recuerden que estos son proteínas que mantienen inhibida el factor 5, el factor 8 de la cascada de la coagulación. Estos anticuerpos antifosfolipídicos, cuando interaccionan o digamos interaccionan con estas proteínas que están en la capa de fosfolipídicos, inhiben este sistema, inhiben a los inhibidores del factor tisular, potenciando la trombosis. Siempre saben que cuando se forma un coágulo, después viene el sistema fibrinolítico, lo trata de romper a ese coágulo. Bueno, estos anticuerpos generan una inhibición de la fibrinolisis. Y después pasan, bueno, lo mismo que siempre, se generan moléculas de adhesión, se produce un estado proinflamatorio del endotelio, se genera un incremento del tromboxano 2 por esta inflamación endotelial. El tromboxano 2, ¿qué es lo que hace? Genera, digamos, es el agente vasoconstrictor más potente que hay e induce la agregación plaquetaria. Y además se genera una inflamación y una expresión de moléculas. Todos estos anticuerpos generan todo un fenómeno proinflamatorio, protrombótico en el endotelio, personas que en otras cuestiones deberían tener un endotelio sano y obviamente generan lo que se produce, no sé, una patología clónica como la arteriosclerosis. Todos sabemos que los fenómenos protrombóticos está remediada la inflamación del endotelio. En última instancia, el concepto es esto. Estos anticuerpos lo que hacen es buscar su epítope y producir un efecto inflamatorio y protrombótico, y bueno, después se genera todas las manifestaciones clínicas que pudimos saber que les expresé antes en los casos clínicos previos. Eh, Sigamos. ¿Ya está? Bueno, yo acá pongo buscar clínicas solo en SAF. Bueno, y hay algo que es muy importante. No tiene ningún tipo de sentido pedir un anticuerpo antifosfolipídico en un paciente que no tiene síntomas de fenómenos vasculares. O sea, no hay que pedirlo, no hay que pedir andar, bueno, y por si las dudas. No se estudia el SAF en un paciente que tiene un ACV por una cardioembolia, por una FA. O sea, no tiene ningún tipo de sentido pedirlo, ¿sí? Uno tiene que pensar también que hay infecciones que pueden generar anticuerpos antifosfolipídicos en los laboratorios, como lo más común es la sífilis, que fue descrita hace mucho tiempo, ¿sí? El HIV, la varicela, el virus de Epstein-Barr, infecciones estreptocócicas, CMV, pueden dar anticuerpos antifosfolipídicos, pero eso no significa que el paciente tenga un SAF. Drogas como la procainamida, la clorpromacina, o incluso patologías autoinmunes como la esclerosis múltiple, está descrito que pueden dar SAF, pero no hay que solicitar en una persona sana o cuando no hay una sospecha clara del fenómeno trombótico. Se va al juicio clínico. ¿M? Entonces, Ujú. digamos con la siguiente, en Clínica. la clínica es como por un pantallazo general de todo lo que puede llegar a pasar. ¿La pasaste? ¿La tenés, Romina, ahí? Sí, clínica. Bueno, trombosis arterial y venosa de grandes vasos. Podemos llegar a tener desde un paciente con un infarto de miocardio, mira, hoy hice consultorio, vi una chica con esto, increíblemente, estaba aceitado, había preparado la clase, pero una chica de 40 y tanto de años que
se trasplantó del corazón de la gran injuria que le generó la trombosis y la Ajá. insuficiencia cardíaca que tuvo, y está anticoagulado por un síndrome antifosfolipídico. O sea, imagínense desde una obstrucción vascular a donde sea. Sí. Obviamente, lo que uno piensa primero es sistema nervioso central, cerebro, ACV, síndrome coronario agudo, pero también puede afectar cualquier estructura del tubo digestivo, ¿sí? Me estoy acordando de un caso clínico que tuvimos hace mucho tiempo en otro hospital, en donde hacía lesiones necróticas y que tenía todo, se hicieron biopsias múltiples donde tenía todas obstrucciones vasculares en los vasos pequeños esplácnicos, ¿sí? Sin vasculitis, lo que era muy importante. Pueden generar trastornos, bueno, como dijimos, trombosis venosas, ¿sí? No solo de los miembros de los miembros inferiores, pueden ser los miembros superiores, puede ser trombosis esplácnica, puede afectar las venas suprahepáticas, trombosis, bueno, como dijimos, del sistema digestivo, úlceras o necrosis digestivas. Bueno, hay todos diagnósticos diferenciales con lo que es la patología inflamatoria intestinal, ¿no? Este, Ujú. pueden dar causas de hipertensión pulmonar. Se han descrito casos de hipertensión secundario por SAF, secundario a microtrombosis de los capilares pulmonares, en forma secundaria con hipertensión pulmonar. Pueden dar livideces reticular, fenómeno de Renault, necrosis de la piel, ¿sí? Incluso pueden dar microtrombosis a nivel renal, ¿sí? Y pueden dar una microangiopatía trombótica, una falla renal crónica por dicho nivel, por formación de microtrombos a nivel vascular, ¿sí? Ujú. Otras cuestiones que pueden dar en pacientes jóvenes, obstrucciones vasculares a nivel patología vascular retinal, ¿sí? De la retina, pérdida de la visión, ¿sí? Pueden dar incluso compromiso neurosensorial auditivo, síndrome vestibular con trombosis o compromiso de los pares del par 8. Bueno, imagínense todo lo que puede estar irrigado en nuestro organismo. Bueno, todo es factible bueno, de poder ser un eventual, un potencial síndrome antifosfolipídico. Bueno, de ahí está el criterio del clínico de tenerlo presente. Ese es el concepto fundamental de la charla que les quiero dar, de más allá de la etiopatogenia, porque es pensar, llevarse a casa ese concepto de que un paciente que tiene síntomas de alguna falla de un tejido puede tener una trombosis y que esa potencial trombosis, si no hay una causa aparente, pensar en un SAF. Y acuérdense si hay un KPTT así prolongado espontáneo, ¿no? Ujú. Después, bueno, quedará el que todos hacemos. Vamos a leer, consultamos con colegas que saben más de un tema, de otro, pero ese es el concepto. Ujú. Eh, y después...